Hola, bien, retomamos las preguntas. Había algunas, dentro del chat, algunas preguntas que habían realizado. Uno sobre, a ver, pregunta 20. Vamos a dirigirnos hacia la pregunta 20. Me comentaban que había bastantes dudas. A ver. Bien, a ver, en relación a la pregunta 20. Ok. ¿Cuál problema psiquiátrico ve aumentada su frecuencia con la edad? Bueno, la respuesta acá era suicidio. Al menos clásicamente el nivel o las tasas de suicidio incrementaban a lo largo de a mayor edad, sobre todo más de 65 años. Era mucho más grande. Pero actualmente, la verdad que las cifras están haciendo una, como mencionaba, un poquito esto de que también hay otro pico que se está viendo más en una edad más temprana, a 15, 19, 20 años, está siendo cada vez más frecuente, al menos porcentaje de suicidios que se han realizado, hay población cada vez más joven. Entonces, después un decremento y vuelve a incrementarse hacia una edad mayor, ¿no? Entonces hay estos dos picos en dos extremos de la vida. Por lo menos es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Hay cada vez más gente más joven que se suicida, lo cual tenemos que tener bastante cuidado. Pero dentro de esta pregunta, técnicamente, y como han sido elaboradas las preguntas, que muchas veces son repeticiones en base a datos más antiguos, es que hay mayor tasa de suicidio a mayor edad, ¿no? Entonces esto es el 20, ¿ya? Ahora me preguntan acerca de la 69. Entonces, de la pregunta 69, en relación a por qué no puede ser agorafobia. Bien, vamos a ver. Bien, de la pregunta 69, entonces, acá. Dice, varón de 35 años evita salir a reuniones por temor a ser rechazado. ¿Cuál es su temor? Ser rechazado. ¿Rechazado por quién? Por un grupo social. O sea, acá lo que marca es ese temor a ser juzgado, a ser rechazado. Entonces, predomina esto, ¿sí? Ahora, evidentemente eso desemboca en síntomas de ansiedad, claro, por supuesto. Síntomas de ansiedad que pueden parecerse, por ejemplo, a una crisis de ansiedad, a un trastorno de pánico, pero a diferencia del trastorno de pánico, que el pánico no hay un gatillo especial. Estoy tranquilo, estoy escuchando mi clase y de pronto empiezo a sentir que el corazón me late fuerte, que de pronto que me falta el aire, pero no ha pasado nada, incluso estaba alegre. Y de pronto, eso pasa en el pánico. En la fobia social, hablábamos que toda fobia es específica en base a algún estímulo determinado, en este caso a estar en grupos sociales. Agorafobia hace referencia, agora tiene que ver con un término griego, un lugar grande, una plaza, un mercado. Es básicamente la agorafobia estar en un lugar, una situación donde no podría recibir ayuda o no podría escapar, ¿no? Entonces, esto no nos lo menciona la pregunta. La pregunta nos dice que hay temor a ser rechazado al punto de sentir falta de aire. Entonces, estamos hablando de un nivel altísimo de ansiedad frente a la valoración social. Está bastante bien especificado ahí. Bien. Bueno, por ahí preguntaron 72, pero me han respondido. De todas formas, la 72 tenía que ver a que cuál es la obsesión más frecuente. Bueno, las de contaminación. Y si hay ideas obsesivas de contaminación, le pueden seguir
la compulsión de tener que lavarse las manos, ¿no? Entonces estoy sucio, ya me lavo 20 veces, pero sigo la sensación de que está sucio mi mano, no, tengo que ir a lavarme. Y si me lavo, tengo que lavarme hasta de repente que salgan heridas. O hasta que mi piel esté demasiado roja. Ahí recién cuando empiezo a lastimarme, a lacerarme, ya tengo la sensación de que pues ya fue suficiente. No puede ser así de severo. Bien, entonces regresamos ahora. Nos habíamos quedado en la pregunta 80. 80, sí, habíamos comentado. 81. Un paciente que padecía un trastorno por estrés postraumático tras un naufragio, es un evento obviamente no habitual y que desencadena un grado de estrés alto, experimentaba todos estos síntomas propios del cuadro, excepto uno que no pertenece al mismo. Primero, pensaba que le quedaba poca vida para vivir. Vuelven a preguntar, perdón, el tema de la 69, ¿por qué no sería agorafobia? Bueno, creo que ha quedado bastante claro. O sea, en la 69 no mencionan nada de temor a no ser ayudado, temor a estar en un lugar del cual no podrían escapar. O sea, si menciona eso, habría que pensar en agorafobia, si no, no. Ahí es más temor a ser rechazado. Bueno, con eso ya cerramos el tema de esa pregunta. En el 81, ¿cuál de estos no pertenece? Pensaba, a ver, dentro del estrés postraumático, pensaba que le quedaba poca vida por vivir, bueno, puede pasar, tenía explosiones de ira, pudiese pasar, evidentemente. Se nota insensible y distante a sus familiares, sería raro, ¿no? Sería raro, más bien, pues, evidentemente es un lugar así, como una guerra, o un lugar donde quedó aislado totalmente, ¿no? Un lugar donde no había nadie, más bien que no me llame la atención, justamente por fin lograr un contacto social, sería por lo menos no habitual. Olvidó por completo los nombres de los compañeros fallecidos en el accidente. Puede pasar, puede existir un estado de embotamiento, un estado de alteración en la cognición y mejor no recuerdo lo que sucedió. Empezó a sufrir automatismos verbales, como si es como síntomas de reexperimentación, pudiese pasar. Entonces, ¿cuál de estos no pertenece al mismo? Pudiese ser que se notaba insensible y distante a sus familiares. ¿Sí? Muy bien. En la 82, uno de los siguientes factores estresantes se asocia a una tasa elevada de estrés postraumático. Evidentemente, tiene que ser una situación muy grave, una situación que ponga en riesgo la vida. Y de todo esto, terremotos, exámenes de accidentado, violaciones, accidente de tráfico y crisis bursátiles, pues un estrés bastante mayor y bastante relacionado a realizar estrés postraumático sería violaciones. Abuso sexual, definitivamente. 83, varón de 62 años. Desde hace 4 semanas presenta nerviosismo e irritabilidad. Relaciona su estado de ánimo con el reciente diagnóstico de neoplasia en piel. Acaba de recibir una mala noticia. Se siente nervioso, inquieto, intranquilo. Al menos nos invitan a pensar en un grado incómodo, pero no tan severo, no tan intenso. Temor de ser despedido porque se encuentra en proceso de evaluación, preocupaciones acerca del día a día. Insomnio, mantiene su nivel previo de actividad cotidiana, está funcional, pero hay algunas dificultades para poder conciliar el sueño, que es menos de un mes. Probablemente acá tendrá que referirse más al trastorno de adaptación. No nos menciona, por ejemplo, una tristeza que dura la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día, aunque puede ser 4 semanas, ya es más de 2 semanas, pero tampoco se centra exclusivamente en tristeza ni exclusivamente en anedonia, que son los síntomas cardinales. La depresión tiene que estar sí o sí por lo menos acompañada o de tristeza o de anedonia para que sea depresión. Entonces, con un nivel de funcionamiento que sigue habitual, a pesar de todas estas preocupaciones, probablemente es un periodo de adaptación, ¿no? Distimia, hablábamos que eso tiene que lograr más de 2 años. Manía no tiene nada que ver, habría incremento de energía, grandiosidad, de repente implicación en circunstancias de riesgo, como conducir a toda velocidad, verborrea, en fin, eso no hay. Depresión, pudiese ser el diagnóstico diferencial acá.
¿no? Mantiene su nivel de funcionamiento previo y sin centrarse en estos síntomas cardinales, puede hablar un poco más del tema de adaptación. Ah, entonces, 84. Diagnóstico apropiado para un paciente que experimenta miedo a tormentas. Básicamente, nuevamente, están centrándose en algo específico. Y si el miedo es muy fuerte y muy intenso, se llama fobia. Entonces, esto sería parte de una fobia simple, ¿no? ¿Frente a qué? O sea, algo muy específico. ¿Frente a qué? Fobia a las tormentas. Sí, puede darse. Hay fobia a todo. No, realmente hemos visto de todo, ¿no? Desde atragantarse, de experimentarse, por ejemplo, el contacto con algún animal en específico. De entre las siguientes, la fobia más frecuente, ¿cuál es? Bueno, de las fobias más frecuentes son aquellas relacionadas a alguna circunstancia muy puntual. Esas son las fobias simples, ¿no? Las otras relacionadas, o sea, estar expuesto a una situación muy puntual, ¿no? La agorafobia, nuevamente, o estábamos conversando que pudiese ser el miedo, el temor grande, intenso, de no tener auxilio, de no poder escapar en una situación de demasiada incomodidad, ¿no? Puede ser un espacio abierto y de pronto, ¿a dónde voy? ¿Quién voy? No va a haber nadie, ¿no? Entonces, puede encontrarse la agorafobia no solo digamos, con un solo diagnóstico, ¿ah? Puede encontrarse dentro de otros trastornos de ansiedad, ¿no? Como el trastorno de ansiedad generalizada. De hecho, en el trastorno de ansiedad generalizada es un especificador con o sin agorafobia. Paciente presenta un miedo extremo a volverse loco, presentando mareo y temblores. Su diagnóstico probable es, hubiese sido mucho más de repente puntual que pongan en forma brusca, ¿no? Ya completaba toda la definición. Pero acá sí hay un miedo intenso a que voy a perder la cordura, que tengo temblores, de que algo me está sucediendo, pudiese estar relacionado a una crisis de pánico. Pero un mejor especificador hubiese sido que sea en forma brusca, de presentación brusca. Esto no es de a pocos. El crisis de pánico no viene de a pocos, ¿no? Pero los demás, bueno, no orientan a nada parecido, ¿no? Mujer de 28 años, siempre nerviosa, le resulta cada vez más difícil salir de casa sola. Acá, por ejemplo, sí, ¿por qué no desea salir? Es un espacio abierto. ¿Por qué no desea estar en un espacio abierto? En cuanto abre la puerta, siente miedo y suda. En la calle, sufre repetidas veces algo parecido y el entorno se le hace irreal y extraño. Está en un lugar abierto. Entonces, por ello casi nunca sale de casa, casi tiene miedo a estar en un espacio abierto. Entonces, el cuadro clínico podría ser un estado de ansiedad. Claro, es un estado de ansiedad, pero en una circunstancia bastante específica, ¿no? Ataque de histeria, no, además es un término bastante antiguo el tema de histeria, ¿no? Bastante despectivo además, ¿no? Y histeria hacía referencia a hísteros, que significa útero, un término muy hace muchos años atrás, que era referido a las mujeres puntualmente, ¿no? Un término que ya evidentemente es absoluto desuso. Fobia simple, eh, o algo más puntual como agorafobia. Esto hace más referencia a la definición justo de agorafobia, ¿no? Entonces, la 87 de agorafobia. 88. Una mujer de 26 años aqueja abrupta crisis de mareos y palpitaciones. Acá sí nos están diciendo abrupto, de un momento al otro, ¿no? No algo en forma insidiosa, sino algo que se instala en forma totalmente intensa, de 0 a 100, rápido. Le ocurren sobre todo en el metro y aglomeraciones, en la casa y en la oficina. ¿Ok? Son varios lugares donde están varias personas, ¿no? Pero no solamente es espacios abiertos, también en la casa, también en la oficina. ¿Cuál de los cuadros psicopatológicos puede tener? ¿Qué es común frente a todo esto? Frente a todo esto es más el tema de una ansiedad bastante
pronunciada, ¿no? No es solamente espacios cerrados, no. No es un miedo constante, expectativas de lo que puede pasar en el futuro. De repente si es que le pasa algo a un familiar o no, si me sucede esto o no. El síndrome ansioso depresivo queda muy general. Además no están hablando de ningún síntoma depresivo, más sobre síntomas de ansiedad. Trastorno evitativo de la personalidad, no. La evitación de la personalidad no se desarrolla de un momento a otro. Eso es un constructo a lo largo de la vida. Además, acá por el trastorno de angustia, que es el otro nombre de trastorno de pánico. Algo, crisis de pronto, de la noche a la mañana, rápido, ¿no? De ese tipo de instalación. Entonces, acá va más para trastorno de angustia / pánico. 89. Mujer de 30 años hace un mes estuvo a punto de asfixiarse por atragantamiento con un pedazo de carne. Consulta porque cada vez que intenta alimentarse se torna ansiosa, disneica, con palpitaciones, temblores y miedo a morir atragantada. Bastante parecido al trastorno de pánico, pero frente a el momento de alimentarse. Los pacientes a veces empiezan a alimentarse o en licuados o agua, o a veces llegan a extremos a que ni siquiera el agua, ¿no? Rechazan, ¿no? El resto del tiempo está asintomática. Lo descrito corresponde, parece una fobia bastante específica a alimentarse. Y algunos hacen alguna fobia mucho más específica frente a algún alimento en especial, ¿no? No, yo no como pollo, ¿no? Ya esto me pasó con el pollo, yo jamás ya no voy a comer pollo otra vez. 90, varón de 57 años de edad, se despierta en las noches angustiado, necesita salir de casa o ir a la calle, le resulta difícil acudir al cine, no puede viajar en el coche ni subir en el elevador, bastantes espacios, esto está prolongándose a demasiados momentos de su vida. El pensar en vencer estos temores le angustia, suda, tiembla y llega a vomitar. Si le acompañan, no se alivia. O sea, no es que, ya hay alguien y por fin, ya no tengo miedo, ¿no? ¿Qué diagnóstico y tratamiento farmacológico pudiese causar? Entonces, a ver, cine en este caso sí pudiese ser un lugar cerrado, un coche también, el elevador también es un lugar cerrado. Probablemente, la casa, estar en un lugar de alguna forma cerrado, tengo que estar más bien en un lugar abierto. Pudiese ser un tema de claustrofobia, sí. ¿Y cómo se abordan los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad se abordan en primer término con psicoterapia, sobre todo cuando son de leves a moderados, pero de moderado a severo tiene que ser psicoterapia con tratamiento farmacológico, principalmente con antidepresivos. Entonces, en este caso, la respuesta sería la B, la claustrofobia. Y con afronte psicoterapia probablemente de tipo cognitivo-conductual. Bien, paciente presenta tras el fallecimiento paterno una crisis de angustia, de pánico. Diagnóstico probable. Bueno, estamos ante un evento puntual, a un evento de una pérdida muy, muy fuerte, posiblemente bastante reciente. Entonces no tendríamos todavía todo el tiempo, o por lo menos no describe la pregunta, ¿qué tanto tiempo se ha desarrollado esto? Si son semanas, meses, no. Y además se centra en una crisis de ansiedad intensa. Esto pudiese ser parte de una reacción bastante severa, de un estrés agudo, ¿no? Que la persona pues, pudiese entrar en un estado de shock incluso, ¿no? Llegando pues, a alertarse mucho, estar agitado. En todo caso, acá, perdón, a ver, ya, acá la respuesta... Acá la respuesta tendría que ir frente a un estrés agudo, o sea, una reacción de angustia ante la gran tensión. Ok, entonces 92. Un enfermo padece sensación de dificultad respiratoria, mareo, sensación de inestabilidad o desfallecimiento. Ya. Palpitaciones, temblor, sudoración, sensación de ahogo, náuseas, despersonalización. Hasta ahí bastante compatible con un trastorno de ansiedad intenso. Parestesia, sofocación que se alterna con escalofríos, opresión precordial, miedo a morir o perder el control sobre sí mismo. Entonces, ¿qué sería lo más parecido? Evidentemente no un brote esquizofrénico,
no una depresión endógena. Tampoco hablan sobre obsesiones ni compulsiones, tampoco sobre temas de algún medicamento o alguna sustancia ilícita que se esté usando en forma compulsiva. Entonces, acá puede ser más para crisis de angustia o pánico, ¿no? La D. 93. Los principales síntomas del trastorno por crisis de angustia son depresión y despersonalización, sentirse confundidos y tener dificultad de concentración, bueno, un miedo extremo y una sensación de muerte inminente, esto sí puede ser, esto está hablando además de intensidad, de esa sensación de que puedo perder la cordura o puedo de repente estar al borde de la muerte. Ansiedad anticipatoria y fobia social, bueno, esto pudiese ser más un trastorno de ansiedad generalizada y un tema de fobia social es algo más específico. Alteraciones nésicas y preocupación de que el episodio se repita, puede ser más para el estrés postraumático. En este caso tendría que ser un miedo extremo y una sensación de muerte inminente. Los principales síntomas del trastorno por crisis de angustia, bueno, esto. Okay. Abogada de 43 años, se queja siempre ante su jefe de ser postergada en el estudio a pesar de sus grandes méritos. Sin embargo, su rendimiento es promedio. Grita a los asistentes y no hacen de inmediato lo que les ordena. Afirma continuamente que es la mejor abogada del estudio y se enoja si elogian a su colega. De mejor trato con el personal, profesora universitaria y que hace trabajos de mayor calidad que el suyo. Ok, entonces acá hay una dificultad centralizada en que desea ser reconocida y le incomoda que los otros lo sean, ¿no? Entonces una necesidad de que la valoren porque considera que pues, tiene mayor capacidad que el resto, ¿no? Acá va más para el trastorno de personalidad. Hablábamos justamente de los trastornos de personalidad, que hay 3 grupos, ¿no? En el grupo A, el tema del trastorno de personalidad paranoide, personalidad, ojo, esquizoide y el esquizotípico, ¿no? Entonces, una persona paranoide, una persona bastante desconfiada. El esquizoide, una persona que tiende a hacer las cosas bastante aislado, no porque tenga miedo, no porque tenga temor, no porque esté deprimido, simplemente la verdad que no disfruta estar con los demás. Trata de estar lejos del resto y así se siente tranquilo. Y el esquizotípico es una persona bastante extravagante, suele creer en la magia, hechicería, brujos, ¿no? En el destino, el tarot, ¿no? Y a veces incluso la vestimenta es bastante extravagante. En el grupo B está el narcisista histriónico, TLP, trastorno límite de personalidad y disocial. Narcisista se considera a sí mismo una persona de que necesita valoración, que lo reconozcan como tal, es mucho más grandioso. Entonces se centra mucho en que es una persona superior al resto, ¿no? Pero no en forma episódica. Si fuera en forma episódica, de repente estaríamos sospechando de un trastorno bipolar, ¿no? Como una manía. Si no es algo continuo, la sensación que los demás son inferiores, ¿sí? Y que por eso merecen más reconocimiento. Acá va más para lo narcisista. El histriónico va más por el lado de lo seductor, sensación de querer la atención, pero trata de establecer relaciones sociales sobre las cuales se muestra una persona muy seductora, ¿no? No necesariamente en el aspecto sexual, ¿no? Tal vez en algún momento les han dicho, oiga, nadie me ha examinado como usted, realmente he sentido que es el mejor médico del mundo, ¿no? Para mí es el Doctor House actual, ¿no? Entonces uno infla el pecho y dice, sí, yo soy grande, ¿no? Pero puede hacerlo incluso para conseguir algo secundario, ¿no? De repente quiere ganarse la confianza del médico para conseguir un adicional o algún tema en especial, ¿no? Entonces a veces lo seductor va más por ese lado también, no solo para lo sexual. Pero acá el grandioso, el que considera pues, que tiene un nivel superior al resto es el narcisista.
Varón acude por intento de suicidio tras dejarlo su novia. Tenía problemas con el consumo de alcohol. ¿Qué tipo de personalidad? Bueno, ojalá la personalidad o abordar personalidad fuera tan sencillo como escribirlo en 2 o 3 líneas. No es así, ¿no? Pero viendo el tema de las alternativas, uno tendría que señalar a alguien que tal vez tiene muchas dificultades en la regulación emocional. Pero esto es una pregunta trampa porque justamente, primero está mal elaborada, no tiene suficiente información, solamente no nos dice incluso que tenga o sea, este continuo de conductas. De repente sucedió una sola vez, no sabemos, tendríamos que investigar más ese suceso. No es suficiente para diagnosticar personalidad. Pero acá le ponen una alternativa que sería adictivo. Bueno, no existe el trastorno de personalidad adictivo, por si acaso, ¿no? Sería una mala pregunta, ¿no? Y si está hecha por ENAM, pues, en fin. Terrible, ¿no? Personalidad doble tampoco no existe. Neurasténica es un término, pero de hace muchísimo tiempo. Una persona que generalmente siempre está lacónico, melancólico, con baja energía, ¿no? Pero esos son términos antiguos. Adictivo no existe. Histérico, nuevamente, se relacionaba a reacciones de un término bastante machista, además, ¿no? Que eran propios de la mujer, que reacciona así justamente porque seguro es el útero que lo ocasiona, así de, 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 eh, machista era esa definición, ¿no? No tiene nada que ver. Y paranoide, menos. Entonces, no es una buena pregunta en realidad, ¿no? Realmente sería una pregunta que pues, no tendría que haber enunciado el ENAM, ¿no? En fin, acá le ponen adictivo, pero no existe personalidad adictiva, por si acaso, ¿no? Entonces, una pregunta trampa. Y si les viene, pues ya tienen de dónde reclamar, ¿no? 96, una mujer que se realiza cortes en las piernas y los antebrazos cuando se pelea con su enamorado y además es impulsiva. ¿Qué tipo de personalidad tiene? Puede ser varios. Las autolesiones no solamente están dentro del TLP, ¿eh? No es que como el criterio cardinal, a ver, si es que tiene autolesiones, ya es TLP. No, tampoco, no es así. Pero en el contexto de esta pregunta, que no tendría que ver el resto de alternativas, ni lo histriónico, neurasténico, bipolar, bueno, en histriónico incluso pudiese haber en algún momento algunas cosas, si esto conlleva al tema de lograr algunos objetivos que tenga personales, ¿no? Pero acá te invita a pensar un poco más en TLP, trastorno de personalidad limítrofe, ¿no? Lamentablemente todavía se le asocia demasiado a solo las autolesiones, pero bueno, lamentablemente esa es la pregunta. ¿Qué tipo de personalidad sospecharía o habría que definir? De repente sería pues TLP, ¿no? El trastorno límite de la personalidad, el otro nombre es trastorno de personalidad inestable, el otro nombre es trastorno borderline, ¿sí? O sea, todo trastorno de personalidad emocionalmente inestable, trastorno de personalidad límite o limítrofe o trastorno de personalidad borderline es lo mismo, ¿sí? Um, entonces, a ver, acá hacen una pregunta acerca de la pregunta 90. Vamos a ver. 90. Acá dice, a ver, Euclides nos pregunta, lo más lógico sería la B, pero quedo inconforme porque dice qué diagnóstico de tratamiento farmacológico se asocia. Claro, por supuesto, ¿no? Como digo, hay un déficit bastante grande en realizar las preguntas, ¿no? No están bien estructuradas. Sí, tratamiento farmacológico en estos casos tendría que ver con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, antidepresivos que se pudiesen utilizar dependiendo del caso.
Puede ser sertralina, fluoxetina, por ejemplo. Pero la conducta relevante, nuevamente, si es leve a moderado, solo pudiese resolverse con terapia cognitivo-conductual, pero de moderado a severo, los dos, tratamiento farmacológico y terapia cognitivo-conductual, definitivamente. Bien. 97. Mujer de 48, de 40 años con una conducta y una autoimagen inestable. Ok. Con clínica alternante, histriónica, obsesiva, antisocial y psicótica. Si esto nos está mencionando es porque probablemente hay mucha inestabilidad, ¿no? Por momentos puede comportarse de una forma, por momentos otra. A veces puede sentirse muy bien en la mañana y en la tarde, se cae todo, que cambia velozmente y hace que los tratamientos sean ineficaces. Ahora, ¿qué tipo de tratamientos? ¿Sí? Por si acaso, el trastorno límite de la personalidad no responde digamos, solamente a medicación. ¿Ah? No, va más por el lado de terapia. ¿Qué tipo de terapia? DBT, terapia dialéctica conductual. Sin embargo, cuando se aborda farmacológicamente a una paciente con TLP, hay que visualizar cuáles son los objetivos que deseo, si es disminuir la impulsividad, si es porque hay comórbidamente una depresión, si es que hay dificultades en el sueño, si hay conductas adictivas. Entonces hay que contener las circunstancias comórbidas, pero de por sí para la propia personalidad es más la terapia dialéctica conductual. Entonces acá hay impulsividad y automutilación. Bueno, automutilación, me imagino que refieren a autolesiones, ¿no? Automutilación es algo mucho más severo. Por ejemplo, hemos tenido casos de autoniculación, en que pacientes se han retirado el ojo por su propia cuenta. Y ahí sí es algo mucho más para pensar, la imagen que te da la automutilación, ¿no? Pero eso se relaciona, por ejemplo, a casos de esquizofrenia o retardos mentales, un deterioro mental bastante severo, ¿no? Profundo. Pero en este caso es más necesitarían clasificar como autolesiones, ¿no? Sufre episodios psicóticos breves, tolera malestar sola, o sea, le es difícil estar solo o sola y busca compañía aunque le sea insatisfactoria, ¿no? Entonces hay una inestabilidad en varios puntos, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel de la autopercepción, la propia imagen. Entonces, con el tiempo se aprecia una leve mejoría. ¿Va? Ok, entonces, ¿qué tipo de personalidad tiene? Probablemente estemos hablando mucho más de la inestabilidad con lo borderline, ¿no? Entonces, borderline. 98. Señale el trastorno de la personalidad en el que es más frecuente la presencia de autolesiones. Un poco mejor, elabora por lo menos más frecuente, por lo menos no dice único. Bueno, en este caso pueden ser, están en algunos criterios diagnósticos sobre las conductas autolesivas en el caso de trastorno límite de la personalidad. 99. Mujer de 20 años soltera, secretaria. Dice ser impredecible en su conducta. Cuando su madre le recrimina por llegar ebria, se autolesiona con cortes superficiales en el cuerpo. Bueno, puede estar hablándonos que para momentos de alta tensión intenta una conducta ineficaz como es lesionarse, autolesionarse, ¿no? Se torna hostil al sentirse decepcionado con su pareja, puede pasar del amor al odio, de repente en segundos. Prefiere su compañía a pesar del maltrato verbal, temor al abandono, sentimiento crónico de vacío, de por sí es un síntoma, es un criterio diagnóstico, y aburrimiento. Carece de sentido de identidad consistente, trastornos en la identidad, también parte de la inestabilidad cognitiva. ¿Qué tipo de trastorno de personalidad es? Acá están preguntando mucho sobre borderline. ¿Eh? Ah, 100. Mujer de 45 años de edad. Acá mencionan qué personalidades también se describen autolesiones. Bueno, pudiese estar bastante más relacionado al grupo de lo impulsivo, en el trastorno de personalidad histriónico, sí, pudiese estar, si es que sirve para los objetivos que tiene, pudiese ser, ¿no?
para los objetivos que persigue. En el disocial también puede ser que, bueno, me hago un corte con el fin de manipular a alguien, por ejemplo, ¿no? De manipular, pero para mi ganancia individual, ¿no? No estoy buscando solamente el hecho de contener la situación o por explotar una situación que no puedo más, ¿no? El disocial es el psicópata. Disocial, antisocial o psicopático. Es una persona que no tiene empatía por los demás, que es capaz de hacer lo que sea, literalmente. El fin justifica los medios. Con tal de que logre lo que quiero, puedo hacer lo que sea. Eso es el psicópata, ¿no? Entonces son bastante impulsivos, ¿sí? Pero en todo caso es diferente en el tema de TLP, es más una estrategia de tratar de afrontar una situación sobre la cual puedo experimentar un dolor emocional interno tan grande, tan intenso que a veces necesito un estímulo fuerte, ¿no? Para regularme. Y algunos señalan que me lesiono y tengo unos 5 segundos de tranquilidad, 10 segundos de tranquilidad. De todas formas, evidentemente es ineficaz y poco funcional porque 5 segundos después continúa la alteración, deteriora más la autoestima, quedan marcas, se incrementa la depresión, a veces por ellos tienen que llevarse a emergencias, se internan y están en un lugar angustiante. O sea, es peor todavía. O sea, realmente para lo que persiguen, que era estar tranquilos o tener un momento de tranquilidad, al final es una conducta ineficaz, totalmente, ¿no? Bien, entonces hay varios tipos de personalidad y hay mucha comorbilidad. No significa que si soy TLP no puedo tener trastorno disocial de personalidad o no puedo tener rasgos histriónicos, ¿no? De hecho, pueden compartir muchos rasgos entre sí, ¿no? A veces incluso es mucho más difícil encontrar a una paciente o un paciente que solo sea disocial, que solo sea histriónico y que solo sea narcisista, ¿no? Para conceptos está bien, para de repente preguntas está bien, pero en la realidad todo este grupo B comparten mucho de rasgos. Tienen un poco de histriónicos, un poco de TLP, un poco de narcisistas. Se le brinda un nombre cuando lo que es o predomina mucho más que el resto, ¿no? En este caso, si predominan mucho más los rasgos de TLP, bueno, ahí es más trastorno límite de personalidad, de repente con rasgos histriónicos o con rasgos narcisistas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ok. Mencionan en la 97 cuál fue la respuesta. En la 97 era la D, que era límite o borderline. ¿Ya? Bien, entonces retomamos. Estábamos en acá. Mujer, bueno, ¿qué tipo de personalidad es? Trastorno TLP. En la 100, mujer de 45 años es pasiva, delega las responsabilidades y decisiones a los demás, es incapaz de valerse por sí misma, le falta autoconfianza, nula autoestima, frecuente su asociación a la personalidad histriónica, esquizotípica y narcisista. Varias cosas, ¿no? Entonces, a ver, es una persona bastante pasiva, temor de repente a tomar decisiones, temor a no a hacer las actividades o que los demás tomen decisiones. ¿Cuál es la alternativa? Sería la por dependencia, ¿no? Entonces, mejor me aseguro cuando los demás toman la decisión. Yo no, me cuesta tomar decisiones por mí mismo, ¿no? ¿Qué trastorno de la personalidad relacionaría con la tendencia a la desconfianza, preocupación por la explotación y dudo en torno a la confianza y la fidelidad a los demás? Tal vez los demás están buscando que yo me equivoque. Tal vez los demás seguramente quieren que el jefe me desapruebe, claro, ¿no? O de repente yo estoy sobreexplotado, yo trabajo más que los demás. A mí justo es el que le ponen más trabajo, ¿no? No, generalmente le es difícil tener amigos, ¿no? Es una personalidad que está en constante desconfianza, eso va más a lo paranoide. Pero justamente, si no es solamente en el extremo psicótico estricto, sino es una desconfianza constante que es parte de la personalidad, algo que lo acompaña toda la vida,
va más para el trastorno paranoide de la personalidad, ¿no? Personas litigantes, siempre están en juicios, en litigios. 102, un sujeto desconfiado y con un elevado sentido de la justicia puede sufrir un trastorno de elevado sentido de la justicia, ¿no? Al punto de que, bueno, así son las cosas, tienen que ser así. ¿Cómo es posible que no le pasen las cosas de esta forma, ¿no? No, no, eso no puede pasar, tiene que ser así, ¿no? Mejor lo hago yo, mejor los demás mejor lo hago solo porque seguramente los demás no lo van a hacer tan bien, ¿no? Pero puede ser una persona obsesiva, perfeccionista, ¿no? Anancástico, ese es el otro término. Esto en cuanto al término de que las cosas deberían ser como son, o sea, como la ley lo estipula, si la ley dice esto, así son las cosas. Ahí va más para lo obsesivo. Para lo perfeccionista, ¿no? De hecho, una de las personalidades que menos está relacionada a estar implicado en ilícitos es el obsesivo, ¿no? Que le es difícil salir de las reglas, ¿no? Es que las cosas son tal cual deberían ser, no como el disocial. Más bien el disocial no hay regla que la cual pueda cumplir, ¿no? Y si cumple las reglas es porque está persiguiendo momentáneamente, le conviene. Si no le convendría, no lo haría, ¿no? Eso es el otro extremo. El paranoide es desconfiado. El paranoide lo que predomina es, no, seguramente algo traman los demás, ¿no? No confío en nadie, ¿no? Tal cual. Y qué bueno, a veces esto elevado de sentido de la justicia tal vez se aplica en algunas personas que se dedican al tema de las leyes, no todos, pero algunas personas que se dedican a litigios como los abogados, algunos pudiesen tener esta personalidad paranoide. Les ayudaría porque realmente soy desconfiado, ¿no? No confiar en los demás y perseguir la injusticia pudiese ser más lo que se ajusta en este caso. El narcisista, claro, nos está hablando de que busca ser apreciado mucho más que el resto o elevado sobre todos. Límite, no nos están hablando de inestabilidad emocional. El histriónico no nos hablan de una conducta seductora ni tampoco dramática, ¿no? Demasiado expresiva o sobreexpresión. Son tan expresivos que a veces es superficial. El grado de dramatismo que lo hacen no transmite, ¿no? Es un poco vacío, uno no se conmueve a veces con la expresión del histriónico, ¿no? Entonces acá sujeto desconfiado y con elevado sentido de la justicia, bueno, si juntamos los dos, tanto lo desconfío con lo de justicia, de repente va un poco más a paranoide que al perfeccionista, al obsesivo, ¿no? Si solamente fuera sentido de la justicia sería probablemente un perfeccionista, ¿no? Pero acá puede estar más asociado a lo paranoide, ¿no? Entonces, en esta pregunta, paranoide, ¿no? 102, paranoide. Mm, 103, contador de 45 años con trabajo estable. Durante el confinamiento del COVID realizó trabajo remoto sin quejas. No ha tenido pareja ni la ha buscado. Ok. Antes y después del confinamiento se encerraba en su oficina y no compartía actividades sociales con sus colegas o compañeros. Parece que es una persona que no le llama la atención estar acompañado. No es no sufre por ello. Hay personas que no sufren si no están necesariamente con muchas personas, ¿no? Es que es diferente de personas que más bien evitan estar con los demás, pero en el fondo me gustaría estar en ese grupo, ¿no? Veo al grupo y de repente me juzgan, pero ojalá me gustaría ser como ellos, ¿no? Es diferente, es distinto. Que esta persona no sufre por ello, simplemente no se relaciona con los demás. De repente la pasa mejor solo. Su fase es inexpresiva, un poco indiferente. No manifiesta emociones y es parco al hablar. Además de lo anterior, más esto de inexpresividad, diferencia, prefiere las diversiones que puede realizar en solitario. A veces incluso ni siquiera es afecto a la sexualidad. No, ni eso me llama la atención.
¿Cuál es el trastorno de personalidad más probable? Acá tiene que ver con el esquizoide. ¿Sí? El esquizoide. No le gusta estar junto con los demás, pero no porque temor a ser juzgado. Si fuera temor a ser juzgado, de repente iría más para lo evitativo. Pero acá disfruta más estar solo. Entonces, esquizoide. 104, varón de 40 años con historia personal donde prima la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás. Lo que importa es lo que yo deseo, no si paso por encima de los demás. Sin capacidad de cambio ni culpa, cero empatía, no hay remordimientos, a pesar de las consecuencias. El psicópata sabe las consecuencias. El psicópata sabe que su conducta es ilícita, ilegal, y aún así lo hace. Es una persona peligrosa, ¿sí? No tiene tratamiento, por si acaso. Es quizás la personalidad más peligrosa que existe. Bueno, ahí habría que detallar algunas cosas más. Hay algunos psicópatas funcionales, pero en este caso, una persona que no experimenta culpa ni remordimiento, a pesar de hacer daño a los demás, es una personalidad disocial, antisocial o psicopática. Lo mismo, ¿no? El psicópata tiene afecto superficial, puede ser muy encantador, puede mostrarse hasta como una persona que despierta confianza, que despierta cierto carisma, ¿no? Por eso ha habido grandes psicópatas a lo largo de la historia, ¿no? Hitler, por ejemplo, ¿no? Grandes masas. ¿Cómo lo siguieron grandes masas? Bueno, si no hubiera tenido cierto grado de carisma y convencimiento por los demás, nadie lo hubiese seguido. A todas luces estaba hablando de cosas terribles. Pero el psicópata es así, puede comportarse como una persona pues demasiado astuta para convencer a los demás, ¿no? En fin, allá el que le crea a un psicópata. Terrible. 105, mujer de 20 años, tímida desde la niñez. Presenta serios problemas de interrelación. Últimamente se siente atraída por un compañero de aula, pero como se considera torpe y poco atractiva, ¿no? Se está juzgando mucho, se valora o tiene una valoración disminuida. Entonces, tiene vergüenza por lo que prefiere no contestarle cada vez que le habla. Entonces la persona de repente se acerca y no, mejor no hablo, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad experimenta? Bueno, acá un poco para que puedan ver el personalidad de tipo evitativa. Hay una hipersensibilidad que tiene que ver con evitar a los demás, miedos a que los demás les desagrade o me juzguen, miedos a evitar relaciones o a experimentar vergüenza, ¿no? A experimentar críticas, entonces tratan de apartarse de los demás, pero en el fondo les gustaría ser parte de los demás, ¿no? Miedo a ser avergonzado en público, por ejemplo, ¿no? Y en el caso este es en el DSM, y en el CIE-10, que es básicamente se está refiriendo a lo mismo, igual, sentimientos de miedo, inseguridad, sentimientos de inferioridad, minusvalía, ¿no? Dificultad para poder tolerar, por ejemplo, el rechazo, ¿no? Eso sería un detonante muy grande, ¿no? Entonces, bueno, tanto en el DSM como en el CIE-10 es centrar el tema de evitar, en todo caso, apartarme de situaciones en las que pudiese ser juzgado, ¿no? O las que yo considero que puedo ser juzgado, ¿no? De repente no, como en ese caso, realmente no parece que la están juzgando, al contrario, parece que alguien se le acerca y de repente la otra persona, más bien es el que le busca hablar, de repente realmente la considera atractiva, pero la persona es la que se juzga y se valora menos y mejor se aparta, ¿no? Lo que básicamente diferencia una bulimia nerviosa de una anorexia nerviosa, bueno, hay varias cosas, pero en verdad la anorexia nerviosa es una condición bastante severa, bastante más marcada. El peso está bastante tomado, alteraciones
físicas, fisiológicas. Sí, pueden crecer el vello, incluso puede nacer nuevamente el lanugo. Puede haber alteraciones en la menstruación, que antes era un criterio, ahora ya no lo es. Puede haber, sí, periodos de, efectivamente, amenorrea, piel seca, y básicamente puede llegar a piel y huesos. Esa es la imagen de la anorexia, ¿no? Entonces, de estas alternativas que le señalan pérdida de control sobre la comida, preocupación excesiva por la figura y el peso, ejercicio excesivo, autoinducción de vómito y la utilización de laxantes. En la bulimia nerviosa puede existir la sensación o los periodos de atracones, ¿no? ¿Qué es un atracón? La ingesta desproporcionada de comida, es una cantidad enorme de comida, ¿no? He tenido pacientes que me dicen, yo he comido 3 panetones. ¿En cuánto tiempo? En poco tiempo. ¿Cuánto? En media hora. Ni siquiera tenía hambre. Tuve la sensación de que había perdido el control. No podía parar. Solamente entraba la comida y eso me hacía sentir mal. Y después comía hasta sentirme desagradablemente llena. Y después de eso me daba mucha culpa, porque eso de repente me iba a incrementar el peso, ¿no? Entonces lo vomitaba, ¿no? Atracón y de repente el tema de sacarlo con una conducta que puede ser pura o autoinducción de vómito, ¿no? Entonces, en este caso, la pérdida del control sobre la comida, ¿no? Sobre la conducta alimentaria, de ingresar. Eso estamos hablando de un atracón, ¿no? Pero en la anorexia es restrictivo, ¿no? Hay varios tipos, pero bastante restrictivo, ¿no? Al grado tal, o sea, es que en la bulimia algo pasa, por lo menos algo de alimento hay, pero en la anorexia nada, ¿no? Por eso que bajan tanto de peso. Es piel y huesos, la anorexia, ¿no? Bulimia pudiese pasar desapercibido en un ambiente general. A veces no sabemos si nuestro compañero de trabajo, nuestra compañera de trabajo, nuestra compañera de clase, nuestro colega puede estar pasando por temas de bulimia. Entonces, algo bastante delicado, ¿no? La anorexia es difícil de ocultarlo. Sin embargo, este tipo de personas a veces justamente trata de llegar a la consulta pues abrigado, con muchas cosas, como tapándose de todo lo que ha sucedido, ¿no? En parte por eso y en parte también porque experimentan evidentemente frío intenso, ¿no? No se ha perdido todo el componente de grasa, ¿no? 107, mujer joven con pérdida del apetito y no quiere ganar peso, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, está disminuyendo el apetito, no quiero comer y tampoco quiero ganar peso, ¿sí? Si lo que va relacionado es más al tema del peso y no hay ingesta, no está ingresando, es mucho más severo. Probablemente estemos hablando más de una anorexia nerviosa, ¿sí? Anorexia inversa es más bien lo contrario, ¿no? Es una vigorexia, ¿no? Más bien si en la anorexia siento que mi peso es siempre es inferior o superior, o sea, peso 20 kilos y aún así pienso que es superior. En el otro es, ya tengo bastante peso y sigo pensando que tengo poco peso, ¿no? Entonces a veces puede pasar en los fisicoculturistas, ¿no? Tratan de demasiado, no, necesito más, sigo muy flaco, ¿no? Sí, necesito mucho más ingreso. Bueno, en fin, entonces acá es la anorexia nerviosa. 108, adolescente de 15 años que presenta baja de peso, lanugo, el único momento del lanugo que es normal es en el neonato. Después es en periodos de estrés altísimos, graves. Interrupción de la menstruación, estamos hablando de alteraciones endocrinas. Lesión del esmalte dental, bueno, estamos hablando nuevamente que están disminuyendo el grado de los minerales, ¿no? Es una disminución mucho más marcada. Y callosidad en el dorso de los dedos es uno de los signos que te invitan a pensar justamente en que tal vez está provocando muchos vómitos, ¿no? Hablamos que la anorexia tiene varios tipos, está la restrictiva, está la purgativa, pero en esto con el que le están hablando de una baja de peso importante, ojo que es
no se puede ocultar, ¿no? En la anorexia es muy marcado, muy, muy marcado. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Acá anorexia, ¿no? La A. 109. Adolescente de 14 años que los padres advierten que consume grandes cantidades de alimento. O sea, probablemente esté haciendo un atracón. Si es grandes cantidades en poco tiempo, ¿eh? No es lo mismo, acabo 3 panetones en un mes. Eso no sería un atracón. Estamos hablando de grandes cantidades en poco tiempo, media hora, una hora. Encuentran laxantes en su cuarto y la adolescente se queja que no puede controlar el apetito. Entonces, además está teniendo purgas, ¿no? Y dificultades para la sensación de pérdida de control sobre la ingesta. Más que el apetito es la ingesta. ¿Cuál es el diagnóstico probable? O sea, porque no comen por hambre, ¿ah? No comen porque tengo más apetito. Es por impulso. Uno pensaría, le voy a dar un medicamento que le va a aumentar el apetito. Puede ser peor todavía. Que ahora que tengo más apetito, entonces hago más atracones y más purgas, ¿no? Hasta lacerarme el esófago. No. En este caso, en algunas ocasiones se utilizan medicamentos que más bien se están dirigidos a control de impulsos. Entonces, ¿cuál es lo más probable acá? La bulimia nerviosa. 110, ¿cuál es la característica principal en la adolescente con anorexia nerviosa? Tendríamos que estar buscando situaciones bastante graves, ¿no? Actividad física exagerada, mantener peso por encima de lo normal, aceptación de la sensación de hambre, mal rendimiento escolar, adecuada percepción del peso, tamaño y forma. Bueno, acá hay varios que se pueden descartar definitivamente de saque, ¿no? ¿Cuál es una de las características principales en la adolescente con anorexia nerviosa? De todos estos, yo diría que va más para lo de actividad física exagerada, ¿no? Sí, puede haber anorexia restrictiva, dejar de comer, pero también esta sensación de que, bueno, como todavía siento que tengo mucho peso, tengo que hacer mucha actividad, ¿no? Y no es infrecuente que a veces se levantan en la madrugada a hacer 30 abdominales, sentadillas, a correr en caminadoras, ¿no? A veces teníamos pacientes que incluso en el pabellón querían seguir caminando, ¿no? Todo el pabellón, ¿no? Ahí básicamente es un reposo absoluto. Incómodo, pero así, ¿no? Porque en su concepto necesito hacer alguna actividad porque ya he comido algo y eso va a hacer que engorde, ¿no? Entonces, puede estar con actividad física exagerada. Sí, entonces, ¿cuál es el criterio cardinal de la bulimia nerviosa? Bueno, uno de ellos puede ser justamente el tema de los atracones, ¿no? Que ya lo hemos estado comentando bastante. 112. La anorexia nerviosa que se presenta en la adolescencia se caracteriza por, bueno, en la adolescencia, realmente la anorexia está descrita en todos los niveles socioeconómicos, pero a veces un poquito más en altos, ¿eh? A veces. A veces con algunas profesiones en especiales. Por ejemplo, en ballet. ¿Por qué? Porque el contexto sociocultural también influye mucho. Hay mucho de juzgarse, ¿no? O de mantener esta media, ser parte del resto, porque todos tienen este peso, entonces así tendría que ser, influye mucho. Entonces, realmente se puede presentar en cualquier nivel socioeconómico, sí, pero el aspecto sociocultural influye mucho, ¿no? Bien. 113. Niña de 15 años desde hace 4 meses trata de reducir de peso mediante dietas restrictivas por aludir sobrepeso. A ver, 4 meses con conducta restrictiva, ¿no? Y percibe más bien, no, estoy mucho más de peso. Expresa miedo intenso a volverse obesa. Está bastante focalizada en el tema del peso. Ausencia de 3 ciclos menstruales, ¿no? Un antiguo criterio de anorexia que ahora ya no está en valor. Piel pálida, fría. En un paciente con trastorno de anorexia, primero lo más importante es el tema físico. Es una alteración física muy, muy grande. Un paciente con anorexia puede morirse en cualquier momento. Un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? Claro, es un corazón demasiado débil, demasiado fatigado.
mayor frecuencia de arritmias. Ya no, los mecanismos de regulación de la temperatura están también muy menores, ¿no? Puede entrar en una bradicardia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evaluación de una paciente con anorexia, hay bastantes cosas físicas que se tiene que evaluar, desde el cabello, ¿no? Frágil, rápidamente se cae, zonas de alopecia, hasta la punta de los pies, literalmente, ¿no? Unas uñas débiles, unas uñas que no tienen una estabilidad, ¿no? Frágiles. Entonces, acá un diagnóstico probable, ¿no? En tema de anorexia, ¿no? 114. ¿Cuál es la complicación médica más grave de la anorexia? Hay muchísimas y la verdad que todos estas, pero ¿cuál es lo más grave que pudiese pasar? Bueno, no hay ingesta, no ingresan alimentos, a veces ni líquidos, puede ocasionar alteraciones hidroelectrolíticas, lo cual puede condicionar eventos de arritmias, por ejemplo, ¿va? Y falla renal también, muy severo, ¿no? A veces, y no lo reciben en hospitales generales, es lo peor. Un paciente con anorexia tendría que estar en un hospital general antes de estar en un hospital solo psiquiátrico, ¿no? Hay que compensar el medio interno, ¿no? Bastante. Y si no se sabe manejar muy bien la alimentación, puedes entrar en un síndrome de, digamos, una alimentación muy rápida, ¿no? Tiene que ser más lenta, más pausada. Tiene incluso una cantidad de calorías que se utilizan en la primera, en la segunda semana y así progresivamente, ¿no? Entonces, cuidado con ello, ¿no? Solo uno de los siguientes es un criterio de DSM-4. Bueno, esto tema de DSM-4 no creo que venga, ya no estamos en el DSM-5, ¿no? Esto ni hablar, ¿no? Ya DSM-4 ya es del pasado, ya no se usa, ¿no? Entonces, no, esta pregunta no tendría por qué venir, y si viene nuevamente, ¿no? Ya es del pasado, ¿no? De hecho, hay el DSM-5 versión revisada. Y en cuanto al CIE 10, ya estamos en el CIE 11. Entonces, esta pregunta ya es demasiado antigua, ¿no? Ya no está en valor. Pero en cuanto a esta pregunta en especial, uno diría que solo uno de los criterios es criterio, o de los siguientes es criterio del DSM-4 para anorexia nerviosa. Puede ser el miedo intenso a ganar peso, estando incluso por debajo del peso normal. Sigue pasando, claro que sí, es un criterio que todavía sí permanece. De hecho, incluso a veces se considera también dentro del espectro obsesivo, de que no puedo pasar de este peso, si paso de este peso mi vida se ha acabado. Un miedo intenso, ¿no? Casi obsesivo de ganar incluso un gramo, ¿no? Por ello se pesan constantemente, esto de verificar, ¿no? A verificar si se pesan a cada momento, si ha aumentado o no ha aumentado. 116. ¿Qué componente psicopatológico es básico en la clínica de la anorexia nerviosa? Las alteraciones y la percepción de la imagen corporal, ya lo habíamos comentado, ¿no? Centrarse en que he subido un gramo de peso, que mi mano está mucho más grande, que mi abdomen es mucho mayor, hay una alteración marcada de la imagen corporal, con una valoración fuera de realidad incluso de lo que realmente está pasando, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es característico de la anorexia nerviosa? Clínicamente, la persona, lamentablemente, en los trastornos de conducta alimentaria, hay baja conciencia de enfermedad. La persona rechaza estar pasando por todo ello. Puede tener 25 kilos y aún así, no, yo estoy obeso. No, estoy obesa. No, me están diciendo que estoy con bajo de peso. No, al contrario, ¿no? Es más, ¿no? Hasta que no vea realmente los huesos, no está contento, ¿no? Entonces, sí, hay un bajo insight o baja conciencia de enfermedad, ¿no? O nula conciencia de enfermedad. Bastante difícil, un cuadro complejo y que necesita un tratamiento evidentemente especializado, ¿no? 118. Presenta mayor riesgo relativo para los parientes de primer grado de los probandos enfermos. Bastante riesgo en cuanto a herencia hay en el trastorno bipolar. Si hay antecedentes de trastorno bipolar en la familia, bastante más riesgo de que eso pase, ¿no? Entonces, cuando estamos en mucha duda, de repente la sintomatología no es clara, pero si además hay antecedentes bipolares en la familia, eso es un
paso a favor, ¿no? A veces es difícil el diagnóstico diferencial entre TLP y trastorno bipolar, a veces. Pero hay algunos criterios de algunos investigadores, como por ejemplo Gaemi, ¿no? Entonces, en trastorno bipolar responde más a farmacoterapia, en cambio en el trastorno TLP responde más a psicoterapia. En TLP hay más antecedentes de autolesiones, no así en el trastorno bipolar. En trastorno bipolar hay más riesgo o antecedentes genéticos, no tanto en trastorno del límite de la personalidad, pero en trastorno de personalidad hay más antecedentes de negligencia o abuso en primeras etapas de la vida y no tanto en el tema bipolar, ¿no? Entonces hay que estar buscando un poco estas características si tenemos muchas dudas entre TLP y trastorno bipolar. 119, ante un paciente que se expresa a gran velocidad, es decir, está taquilárico, ¿no? Rápido, está hablando muy rápido, así una metralleta, literalmente. Habla muy, muy rápido, de modo desordenado. No llega ni siquiera a transmitir una información. Rápidamente pasa de un tema a otro, viéndose fácilmente influido por el curso central de su pensamiento. Por ejemplo, estoy hablando de algo y de pronto pasa una mosca y empiezo a hablar de la mosca y después el piso, el techo, todo como si todo tuviese el valor de importancia, ¿no? Hechos estos que se manifiestan en un falto de sentido global del discurso, todo este grado de distrabilidad, taquilalia muy, muy grave, puede estar hablándonos de fuga de ideas, que es un síntoma bastante marcado en el trastorno bipolar. ¿Sí? En la manía, sobre todo en el polo de la manía del trastorno bipolar. El trastorno bipolar se pueden ver los siguientes cuadros. Melancolía delirante, que sí, o sea, si hablamos de una depresión muy grave, muy severa, con síntomas psicóticos, hay que sospechar trastorno bipolar, ¿no? Una depresión psicótica es para sospechar trastorno bipolar. Una depresión atípica también, una depresión que no tiene los rasgos habituales, ya, hay que descartar trastorno bipolar. Fases mixtas, sí, se puede ver, a veces los síntomas entrelazados, ¿no? Entonces, como que tengo una sensación de tristeza fuerte, marcada, y a pesar de todo estoy hablando rápido mientras mi ánimo está bajo, ¿no? Entonces, se están sobreponiendo uno y otro. Ahí es una fase mixta, ¿no? Cuadros hipomaníacos, bueno, ya no sería tanto, digamos, sería un subtipo de trastorno bipolar, tal vez de tipo 2, ¿no? Se pueden ver los siguientes cuadros, excepto, y el otro es manía persecutoria. ¿Puede existir psicosis en el trastorno bipolar? Sí, pero solo en lo más alto de la manía, en lo más grave de la manía o en lo más grave de la depresión, ¿no? Eso nos habla de que estamos en picos muy, muy altos, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos se pueden ver? Se pueden ver todos, pero digamos que no es tampoco lo que más habría que pensar o lo más frecuente que haya psicosis, ¿no? Entonces, manía persecutoria. Si acá se están hablando sobre delusiones persecutorias, lo que más frecuente sería, en todo caso, si hay síntomas psicóticos, sería delusiones de grandeza, ¿no? Pero grandeza alta, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, yo no hablo ni con técnico, ni con enfermería, ni con el psicólogo. Así son, ¿eh? No, yo voy a hablar, y ni siquiera con el doctor, voy a hablar con el jefe del servicio. Y ni siquiera con el jefe del servicio, con el director del hospital, ¿no? Porque yo soy muy grande como para que me estén hablando los alumnos, por ejemplo, ¿no? Así de extremos son. Empiezan a entrar en una delusión, o sea, una conducta psicótica de grandiosidad. No para lo persecutorio, ¿no? No es frecuente, ¿no? Es mucho más para lo de grandiosidad. Entonces, por eso que acá entraría lo de manía persecutoria, ¿no? No es tanto el tema de persecución. Persecución puede ser más temas de una paranoia, ¿no? ¿Qué medicamento elige primero para prevenir nuevos episodios maníacos en un paciente diagnosticado de trastorno bipolar sin otros trastornos somáticos acompañantes? Bueno, si estamos hablando de prevención de nuevos eventos, estamos refiriéndonos a algún estabilizador del ánimo.
Los estabilizadores del ánimo son medicamentos que provocan que el paciente se vaya ni muy arriba ni muy abajo, ¿no? Entonces, las oscilaciones no son tan marcadas. El estabilizador del ánimo por excelencia es el litio. El litio es el medicamento gold estándar en el trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, en este caso, probablemente pues estamos hablando entonces del carbonato de litio. La C. 122. La fuga de ideas es un síntoma típico de la manía. Fuga de ideas, manía. Eso tiene que estar claro. O sea, ahí ganan segundos en su examen. Fuga de ideas, manía. ¿Sí? 123. Si le llega a la consulta a un enfermo que se siente poseedor de una inmensa fortuna, puede estar grandioso, puestos políticos de máxima categoría, puede estar grandioso, y dotado del grado máximo de todos los valores positivos, usted sabrá que dicho paciente posee un delirio característico de grandeza, el cual es un síntoma típico, clásico en la manía. ¿Puede estar en la esquizofrenia? Sí, pero clásicamente se asocia a la manía. A ver, preguntan sobre 119 y 120. A ver, 119, la respuesta era B, fuga de ideas, ¿sí? Y 119B, fuga de ideas. Y 120 es E, el excepto, manía persecutoria. Bien, litio, fuga de ideas, manías, si le llega, acá habíamos hablado también que manía, por lo grandioso que está. Paciente presenta estado de ánimo irritable, verborrea sin circunstancialidad. Circunstancial es una persona que le haces una pregunta y empieza a dar giros grandes, se va todo un rodeo para al final darte la respuesta, ¿no? Bastante político, ¿no? Entonces, eso es lo que es ser circunstancial. No va directo. Esto es esto. No, muy circunstancial. Entonces, paciente presenta estado de ánimo irritable, verborreica, que decir que demasiado contenido, habla demasiado. Pero no está circunstancial, pues más el contenido, con implicaciones sexuales incluso, un poco desinhibido, ¿no? Desinhibido, ¿no? No habitualmente no le confiesa toda su sexualidad a todo el mundo, ¿no? Entonces podemos estar hablando de una persona desinhibida, irritable, verborreico, puede estar en un episodio maníaco. 125 es impropio de un estado maníaco. A ver, aumento de la actividad sexual puede haber, ideación obsesiva, no. Distraibilidad, sí, claro que sí, está dentro incluso de la fuga de ideas. Conducta de riesgo, claro que sí. Ideas delirantes puede haber, sobre todo las de grandiosidad. Entonces acá ideación obsesiva no va a ningún lado. Uno de los siguientes es más improbable de hallar en un episodio maníaco. ¿Aumento de la necesidad de sueño? Definitivamente no. No. Al contrario, disminuye la necesidad de dormir. La persona con manía puede estar incluso una semana acelerado, como si tuviese pues batería, no se le acaba, ¿no? Batería para rato, ¿no? Entonces, puede dormir 1 hora, 2 horas, o hasta a veces días sin dormir. Distraibilidad sí, verborrea sí, grandiosidad sí, ánimo irritable sí. Entonces, en la manía, pues no es improbable hallar aumento de la necesidad de sueño, ¿no? Habría que cuestionar el diagnóstico incluso. 127. La distraibilidad acusada suele darse en este contexto de las respuestas. Bueno, uno tendría que estar pensando en manía, pero de por sí solo distraibilidad puede estar en muchos cuadros, ¿no? Ni siquiera el TDAH es la primera opción, ¿eh? Ni siquiera el déficit de atención es la primera opción. Hay que investigar mucho también en términos afectivos, ¿ah? Entonces, el sueño, en fin, pueden ocurrir varias cosas. Pero dentro de las alternativas, la que va más para distraibilidad sería la manía. 128. Prueba que no precisa repetir periódicamente en el seguimiento analítico de personas con tratamiento
largo plazo del litio. El litio es un medicamento que tiene un margen estrecho terapéutico. Quiere decir que tiene que estar en unos valores precisos. No puede estar ni menos ni más. Para eso necesitas hacer un seguimiento de la litemia, del grado de concentración del litio en la sangre. Normalmente el litio, aunque está dentro de nuestro cuerpo, no se dosa, no es algo que puedes encontrarlo si es que no estás en tratamiento. O sea, con los métodos que se dispone en el laboratorio, hay probablemente litio 10 a la menos 16, así de concentración en el organismo. Es bajísimo, existe, pero está en una concentración muy baja. Entonces, por eso va a ser litemia. Lo estás en litemia cuando realmente tiene una concentración en el organismo importante. Entonces, pero, ¿cuáles son los márgenes? No puede estar menos de 0.4 ni puede estar menos o más de 1.2. Si es menos de 0.4, no tendría sentido darle litio. No sería terapéutico. Y si es más de 1.2, es riesgoso, bastante riesgoso, ¿sí? Más de 1.2, la persona se podría estar intoxicando. Intoxicación por litio es algo grave. Más de 1.5 es ya algo, una intoxicación que puede estar en forma muy prominente. Hay que sospechar mucho un cuadro muy agudo. E incluso más de 2 puede ser letal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el litio. Se le hace seguimiento de litemia, pero también sobre un electrocardiograma. Puede haber alteraciones en el ritmo cardíaco. Puede haber alteraciones en las hormonas tiroideas. Si estuvieron en la anterior clase, hablamos mucho sobre todas las funciones que tiene el litio en el proceso de elaboración de la hormona tiroidea. Incluso interfiere con el acoplamiento, ¿no? de las hormonas tiroideas, la síntesis de las hormonas tiroideas, en la captura de yodo, en fin. Entonces, por eso se hace un seguimiento de hormonas tiroideas. Uricaretina, claro que sí, porque puede producir fallo renal, ¿no? Puede producir una insuficiencia aguda, o renal aguda, marcada, ¿no? Sí, hay un síndrome metabólico que puede estar asociado al litio, pero no es lo habitual el electroencefalograma, ¿no? No es rutinario, ¿no? En todo caso, solamente en concentraciones mayores el litio puede dar convulsiones. De repente, en ese caso, si estás con mucha sospecha que hay trastornos a nivel de la conducción, ¿no? Neurológica, pero no, eso ya es en dosis pues, altas, ¿no? Intoxicaciones. Un paciente diagnosticado de una psicosis por trastorno bipolar después del tratamiento del cuadro agudo es sometido a un tratamiento con litio, pero sin obtener respuesta. Bueno, si no hay respuesta al litio, lo que podríamos utilizar sí sería el valproato. Es un buen medicamento, se lo conocen de repente como un anticonvulsivante, pero también es un estabilizador del ánimo. Funciona en fases agudas, funciona tanto en manía como en depresión. Entonces, y también para prevención, ¿no? Tiene amplio espectro el valproato. Es una buena opción de primer nivel, ¿no? Dentro de la enfermedad bipolar, los cicladores rápidos. Bueno, los cicladores rápidos son aquellos que tienen más de 4 episodios en un año. Más de 4 virajes, tanto de manías y depresiones, total, más de 4 en un año es un ciclador rápido. De eso todavía existen los ultra rápidos, donde es mucho más intenso. Pueden ciclar en transcurso de días, semanas, ¿no? O ya sería lo más grave en el transcurso de minutos en un día, ¿no? Eso no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que en la manía haya, por ejemplo, un episodio de 7 días, de repente puede haber un periodo de eutimia y después un periodo de meses de depresión, ¿no? Pero el bipolar no vira tan rápido, ¿no? Ciclar es cambiar de un polo a otro. Representa el 25% de los pacientes, predominan los hombres sobre las mujeres, presenta un curso menos crónico, suele ser resistentes a la terapia con litio y tienen buena respuesta a los neurolépticos. Sí, suelen ser resistentes a la terapia con litio, ¿no? Un ciclador rápido no. 131 estudiante de medicina de 21 años, estando en el salón de clases, empieza a presentar agitación psicomotriz y compromiso del sensorio. Sus compañeras refieren que ingirió 4 botellas de bebidas energizantes. Bueno, entonces
El examen 180 sobre 100, frecuencia cardíaca 140, frecuencia respiratoria también incrementada, temperatura 37 grados, saturación 93, está bajando la saturación para una persona de 21 años. Pupilas fotorreactivas, arritmia, no hay soplos, tendencia al sueño, no hay déficit motor. Entonces, ¿qué habría que sospechar acá? Si hay un antecedente, no están básicamente soplando la respuesta acá con el tema de las bebidas energizantes, tendría que haber una sobredosis de cafeína importante, ¿no? Nos está siendo bastante activante, pero demasiado, en exceso, ¿no? Al grado que ha habido una agitación psicomotriz, ¿no? Si no hubiese estos antecedentes, de repente habría que sospechar un ataque de pánico, ¿no? Y si hay compromiso sensorio, incluso de repente una epilepsia, ¿no? Pero con esto de que ha tomado muchas bebidas energizantes, pues sobredosis de cafeína. Adolescente de 15 años acude por presentar euforia, hipotermia, hipotensión, hiporreflexia y miosis. Bueno, esto es bastante clásico, más bien de los opiáceos, ¿no? Al examen se visualiza marcas de venopunción. Bueno, acá en Perú no es frecuente esto de venopunción, pero en el contexto de esta pregunta estarías pensando más en un opioide, que sería en este caso la heroína, o sea, la alternativa A. Miosis, ¿no? Por reflex, hipotensión, hipotermia. Adolescente de 15 años llega a emergencia presentando agitación psicomotriz, alucinaciones visuales. Visuales nos tiene que estar sospechando en alguna organicidad, ¿no? Alguna noxa. Y con agitación psicomotriz tan joven, de repente pues ha consumido algo. El examen, entonces, temperatura incrementada, frecuencia cardíaca incrementada, hipertenso, piel sudorosa, pupilas dilatadas. Acá nos estamos yendo más al otro lado de lo hiperestimulante. Estamos hablando de probablemente cocaína, ¿no? Bueno, esta es la forma en la que funciona la cocaína, ¿no? A ver, la cocaína va a provocar que... ¿dónde está el...? A ver, no está el puntero. Acá está. Bien, entonces la cocaína lo que va a provocar es que se acumule bastante, digamos que estos puntitos de acá serían la dopamina, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a provocar es que se acumule mucho esto en las vesículas, alterando, por ejemplo, los transportadores de las vesículas de monoamina. Entonces va a existir mucho más disponible de dopamina y eso va a provocar pues que haya mucha más dopamina, se libere mucha más dopamina, ¿no? Y además la bomba, digamos, o el transportador que debería hacer ingresar nuevamente a toda la dopamina está bloqueado. Entonces hay mucho más disponible dopamina a nivel de la hendidura sináptica y con menos capacidad de un retorno, ¿no? al nivel presináptico. Entonces, grave para la hiperactivación que puede provocar la cocaína. En el tratamiento de una intoxicación por cocaína, ¿cuál de los fármacos está contraindicado? Clásicamente estaba contraindicado el propranolol, porque inhibías, al bloquear todo lo beta provocaba pues que haya también relajación del endotelio, ¿no? Entonces, si provocabas eso, pudiese clásicamente sugerir que todo lo alfa se va a activar sin una compensación beta. Entonces, era peor. Aunque hay estudios interesantes recientemente que el propranolol no era tanto como se pensaba y que realmente pudiese ayudar, sobre todo cuando hay algunas dificultades de arritmias, algunas cosas marcadas, ¿no? Pero hasta el momento, esto está en investigación, pero hasta el momento y para las preguntas, propranolol es una de las cosas que estaría contraindicado. 135, paciente de 20 años, posterior a la discusión con su pareja, ingiere 30 tabletas de clonazepam.
Hay un grado de eh, ingesta copiosa de clonazepam, de una benzodiazepina. ¿Cuál es el antídoto? El flumacenilo, ¿no? También no tendrían por qué estar pensando mucho. El antídoto es el flumacenilo, la dosis es de 0.01 miligramos por kilo intravenoso en 15 segundos. Lo máximo sería 0.2 miligramos por dosis y lo tienes que repetir hasta que poco a poco la persona va a despertar, ¿no? Lo tendrías que repetir si es que todavía persiste la clínica, ¿no? Entonces, sí, la idea es que tengas flumacenilo disponible. Claro que lo máximo sería pues hasta 0.5 miligramos por kilo, ¿no? La dosis máxima. Bien. 135 flumacenilo. Antídoto de benzodiazepinas, eso no deben perder tiempo en una pregunta así, rápidamente hay que marcarlo. 136, niño de 8 años es traído por su tía al médico por presentar cefalea. Al examen, niño muestra fases de tristeza. Resto del examen sin alteraciones. Ampliando la anamnesis, refiere que su madre se fue de casa hace un año. Constantemente su padre le echa la culpa de cualquier problema, lo humilla y constantemente lo insulta, ¿no? ¿Cuál es su conducta a seguir ante este maltrato psicológico? Usted lo que haría es informar a la autoridad competente, hablar con el padre, hablar con la asistenta social o interconsultar a psicología. El maltrato es un delito. Es un delito que expone severamente al niño no solo a una circunstancia aguda, sino a traumas en el futuro. Recordemos que incluso uno de los antecedentes vitales en trastornos como en el TLP es la sensación de abandono, abuso o negligencia en etapas tempranas. Entonces, acá hay que informar a la autoridad competente. Este es un delito. O sea, la 136A, ¿no? Por si acaso. 136A. 137. La terapia electroconvulsiva es un procedimiento seguro, eficaz, de bastante respuesta, que lamentablemente ha sido clásicamente estigmatizado, pero que probablemente sea una de las terapias en la medicina que tenga menos riesgos que el resto, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de que algo suceda, muerte por terapia electroconvulsiva, es 1 a 2 cada 10.000. ¿Qué otro procedimiento de la medicina tiene ese riesgo? ¿No? Pensemos en una apendicitis que se realizan todos los días. Tiene muchísimo más riesgo a morir por un apéndice o procedimientos, complicaciones de una apendicitis, muchísimas veces más por la terapia electroconvulsiva, ¿no? Entonces es un tratamiento realmente bastante eficaz y de pocos efectos adversos. Bastante seguro en realidad. Cuando se hace bien, evidentemente, ¿no? Para eso se necesita personal capacitado, se hace con anestesiología, se hace con monitores, tanto de electroencefalografía como monitores cardíacos, respiratorios, todo un protocolo para eso, ¿no? Acá, ¿cuándo está indicado? Bueno, una de las primeras indicaciones es depresión severa con ideación suicida o depresión psicótica, pues, ni hablar, ¿no? Hay que actuar rápido, ¿no? Y es un tratamiento que salva vidas. La persona se recupera, pero espectacularmente cuando hay depresiones severas, ¿no? Después de la segunda o tercera sesión, es otra cosa. Entonces, en este caso sería una depresión psicótica. El otro nombre sería depresión mayor delirante, ¿no? Entonces, acá TEC de entrada, no hay que pensar mucho, está en riesgo la vida, realmente la persona puede acabar con su vida en cualquier momento. Depresión severa, psicótica, terapia electroconvulsiva. 138, mujer de 22 años conviviente, viene por dolor orofaringio. En el examen se advierte lesiones equimóticas en brazos y tórax causados por elementos externos. Examen, la habilidad emocional. Usted debe sospechar de, bueno, en este caso uno pudiese de repente plantear, si uno piensa mucho, pudiese estar entrando en que quizás es una pregunta para medicina. Pero algo, realmente algo puede estar advirtiendo que no es una lesión, por ejemplo, petequial, no es una lesión
que se realizan o más profundo a nivel de las articulaciones, ¿no? La hemofilia son sangrados que pueden cursar en lugares así, por ejemplo, en articulaciones, ¿no? Y cuando hay dificultades en las plaquetas, pues hay mucho más esto de las lesiones petequiales. Pero si estamos sospechando de elementos externos, hay que estar pensando más en violencia familiar. Ujú. Además, pues está la habilidad emocional, ansiosa, ¿no? Bien. Eh, 139. En relación al maltrato de la mujer, ¿cuál es la fase en la que se produce una sucesión de pequeños episodios que lleva a roces permanentes entre la pareja? Bueno, claro, ahí puede existir cuando la relación se está convirtiendo en disfuncional, cuando el grado de disfrute se está alejando, puede haber progresivamente una acumulación de tensión bastante grande, ¿no? Que, que realmente es necesario abordarla a tiempo, ¿no? Y determinarla a tiempo, porque puede ser muy peligrosos para ambos, ¿no? Para ambos, ¿no? Pero en este caso, definitivamente tenemos que estar muy, muy atentos a la violencia dentro de la familia, violencia de las mujeres. El médico tiene que estar atento. Varón de 25 años hospitalizado por diagnóstico de TBC cerebral, TBC cerebral e infección por VIH. Bueno, defensas bastante, venía menos. Cursa con ausencia de actividad psicomotora. Resistencia leve y constante al cambio de postura al ser examinado, respuesta verbal ausente y ecopraxia. Tomografía cerebral normal. Entonces, la persona está casi como congelada, ausencia de actividad psicomotora, resistencia leve y constante al cambio de postura. De repente yo lo puedo movilizar como si fuera una cera, ¿no? Hay un poquito de resistencia, pero se queda en una postura. Puede haber ecopraxia. Ecopraxia significa que yo digo y la persona ¿no? Es como una reacción en eco. Ecopraxia, perdón, eso sería ecolalia. Ecopraxia es más, yo hago algo frente al paciente y el paciente lo imita, ¿no? Yo muevo la mano y el paciente mueve la mano tal cual, ¿no? Pero ahí se queda, ¿no? Entonces, ecopraxia es más a realizar la imitación de una actividad y ecolalia es más la imitación o reproducir tal cual como un eco de un sonido. Entonces, en este caso, tiene catatonía. La causa más frecuente de catatonía no es la esquizofrenia, sino son trastornos orgánicos, ¿no? Ojo. Entonces, la catatonía puede estar en distintos cuadros, ¿no? Sobre todo en cuadros severos. Dentro de la esquizofrenia hay un subtipo catatónico, sí, pero eso no quiere decir que la catatonía solamente se ve en esquizofrenia, no. En salud mental, una de las consecuencias o efectos en los trabajos de la salud es el síndrome de estrés postraumático. ¿Cuál es su factor de riesgo? Bueno, sí, un factor psicosocial, la persona no tiene un apoyo, no tiene un contexto que lo soporte, no hay un contexto que lo favorezca, entonces tiene menos factores de protección, hay mucho más factor de riesgo, tema psicosocial. ¿Por qué se caracterizan los problemas de violencia en la pareja? Bueno, hay que comunicarse en forma adecuada con la pareja. Decir lo que sentimos y a tiempo puede salvar vidas realmente, ¿sí? Y también decirlo a alguna autoridad cuando sea necesario es evidentemente importante. Acá en este caso estamos hablando dentro de la pareja, estamos centrarnos en las comunicaciones, ¿no? Comunicaciones negativas. 143. Mujer de 25 años consulta por ser agredida constantemente por el esposo, incluso en presencia de los hijos. El esposo procede de una familia numerosa y desde pequeño vivió solo con la madre. No pudo ir al colegio y actualmente es trabajador eventual. ¿Cuál es el factor principal asociado a la violencia en esta familia? Bueno, sí, carencia de una figura paterna. En realidad tiene muchas cosas para debatir, profundizar. Donde la carencia de la figura paterna pudiese aportar, pero también sigue siendo una pregunta un poco floja, sinceramente, ¿no? Lo que plantea la pregunta es algo mucho más grave y más severo. Pero en esta pregunta, lo que vino antes, la alternativa era carencia de la figura paterna. Mujer de 85 años, desde hace 2 años pierde llaves y documentos personales. Pregunta datos y se olvida.
quemó alimentos en varias ocasiones, está teniendo bastantes dificultades nésicas. Se olvida algunas cosas, se olvida cosas del día a día en forma progresiva. Desde hace 6 meses se ha perdido al salir de la casa. Y con la edad tendríamos que estar sospechando de un deterioro cognitivo, que en este caso sería demencia. 145, creo que con esta acabamos. El síndrome neuroléptico maligno es una complicación secundaria al uso de neurolépticos y algunos anestésicos. O incluso puede desarrollarse con la metoclopramida, ¿no? Porque se comporta también como un antagonista de dopamina. Pero es secundario a la instauración de algún medicamento, ¿no? Principalmente o clásicamente asociado a los antipsicóticos, ¿no? Es una complicación severa porque es grave. Afortunadamente no es frecuente, ¿no? Es bastante bajo el riesgo, pero se caracteriza por una alteración autonómica muy fuerte. La persona puede entrar en hipertensión, taquicardia, puede estar con una sudoración profusa grande, puede cursar con hipertermia. Además de todo eso, la persona puede estar rígida. Ahí es tal el grado de rigidez que puede producirse lesiones en las fibras musculares, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Hay rabdomiólisis. Cuando hay rabdomiólisis puede llegar a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, acá la respuesta va más relacionada a esto justamente, la rigidez muscular intensa y fiebre, ¿no? Hay una dificultad para regular la temperatura y por ello puede llegar a situaciones extremas. No estamos hablando de una fiebre menor, ¿no? Es realmente un cuadro de hipertermia altísimo. Bien, entonces con eso hemos, me parece, acabado las preguntas de esta revisión. Si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerla llegar en este momento. Si no, bueno, de todas formas les deseamos que tengan un buen examen. Hay preguntas que, como ya hemos mencionado, no la tienen que pensar 2 veces rápidamente, como el tema del flumacenilo y las benzodiazepinas. Definitivamente eso no puede hacerles perder tiempo para poder resolver el resto de preguntas, ¿no? Bien, entonces conmigo, muchas gracias con todos. Nos estamos viendo. Hasta luego.